Seguramente hay un montón más de fantasmas que ustedes conocen. Pero ahora sí nos vamos a preguntar, ¿qué cosas sabemos sobre estos personajes tan famosos, sobre los fantasmas? Bueno, yo acá elegí algunas palabras que tal vez nos puedan contar un poquito más cómo son los fantasmas. Escuchen, porque entre nosotros vamos a decidir qué palabras nos cuentan mejor cómo son los fantasmas. Por ejemplo, vamos a elegir estas dos palabras. Pesados, livianos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los fantasmas que flotan por el aire son pesados o livianos? Yo diría que también, parecen livianos. Veamos estas palabras que están acá. Transparentes, opacos. Opacos como las piedras, transparentes como un vidrio. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los fantasmas son opacos o transparentes? Claro, son transparentes, se suele poder ver a través de ellos. A ver estas palabras de aquí. Tenebrosos, graciosos. ¿Ustedes cómo dirían que son los fantasmas? Bueno, depende. Hay algunas historias donde los fantasmas son verdaderamente tenebrosos y otras, como en Coco y en otras tantas historias, que los fantasmas son divertidos y a veces resultan graciosos. Veamos qué dice acá. Silenciosos, ruidosos. Bueno, los fantasmas suelen ser personajes que entran de improviso, sigilosamente, y aparecen de repente en un lugar asustando mucho a quien los ve. Y esos fantasmas sí podríamos decir que son silenciosos. Pero luego están los fantasmas como el fantasma de Canterville, que paseaba por el castillo arrastrando una cadena. Y entonces ese fantasma seguramente era ruidoso. Pesados, livianos, transparentes, opacos, tenebrosos, graciosos, silenciosos, ruidosos. Son palabras que nos cuentan cómo son los fantasmas. Pero volvamos a nuestro personaje, a nuestra fantasma del día de hoy. Si tuviéramos que contar cómo es la Llorona, ¿qué palabras podríamos pensar y escribir para contar cómo es? Y entonces la pregunta que tengo que hacerme para pensar en esas palabras es, ¿cómo es mi personaje? ¿Cómo es la Llorona? Miren las palabras que yo elegí. Delgada, misteriosa, llorona, pálida, brillante, blanca, triste y solitaria. Seguramente a ustedes se les ocurren muchas palabras más. Piensen alguna y me la cuentan. Recuerden que para pensar en palabras que cuenten cómo es el personaje, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo es? Pero a mí se me ocurre otra pregunta. Si yo cambio el personaje y de repente tengo que pensar en ella, la conocen, ¿no? Caperucita Roja. O en él, el Conde Drácula. ¿Voy a usar las mismas palabras que usé para la Llorona si tengo que contar cómo es Caperucita o el Conde Drácula? Claro que no, voy a tener que pensar palabras distintas. Y entonces me pregunto nuevamente, ¿cómo es Caperucita? Y podríamos escribir que es pequeña, que es alegre y que es dulce. En cambio, si tengo que pensar en el Conde Drácula, seguramente no voy a usar estas mismas palabras. Entonces me pregunto, ¿cómo es el Conde Drácula? Mm, Pensaría, por ejemplo, es maléfico y es sangriento y es feo y muchísimas otras palabras más. Existen en nuestra lengua un montón de palabras que nos sirven para contar cómo son las personas y también cómo son los lugares y cómo son las cosas. Por eso los invito ahora a que empiecen a pensar desde casa. Les voy a mandar por correo unos juegos que están pensados alrededor del personaje de los fantasmas. Y en cada juego van a tener que pensar sobre las palabras que nos ayudan a contar cómo son los personajes, cómo son los lugares y cómo son las cosas. Seguramente en su repertorio de palabras tienen un montón que se les ocurren, pero en las actividades hay otras que también pueden investigar, leer y seleccionar. Los invito entonces a jugar con este nuevo grupo de palabras que vamos a seguir conociendo un rato más y con nuestro personaje, la Llorona y todos los fantasmas de la literatura.
Les cuento un dato más. En la película Coco hay una canción que está dedicada exclusivamente a La Llorona. Si quieren, la pueden buscar en YouTube. Canción La Llorona, película Coco. Y van a ver qué linda canción. Bueno, ahora sí, me despido. Los dejo, espero que tengan una hermosa semana y que se diviertan mucho jugando con las palabras y los fantasmas. Un beso enorme para todos mis alumnos de segundo D. Hasta la próxima.